Bueno, bien, señores estudiantes, hoy vamos a tocar un tema muy bonito que corresponde siempre al sistema nervioso central. Estamos en la parte del encéfalo. En este caso vamos a ver plexos coroideos y también vamos a ver cerebelo. Vamos a ver primero cerebelo. El cerebelo es la estructura que permite que nosotros coordinemos toda nuestra actividad voluntaria. No podríamos enhebrar una aguja, no se podría tocar piano, no se puede escribir a máquina, no podemos tocar la nariz, no podríamos caminar adecuadamente, sincrónicamente, si no tuviéramos el cerebelo. El cerebelo es el encargado de toda esa coordinación. De ahí viene la importancia del cerebelo. Vamos a ver primero algunos aspectos generales y posteriormente veremos ya directamente la parte microscópica o histológica. Bien, vamos a comenzar mencionando que el cerebelo como sistema nervioso central tiene sustancia blanca y tiene sustancia gris. La sustancia gris va a ser periférica la mayor parte y una pequeña porción que se va a encontrar centralmente dentro de la sustancia blanca. Aquí podemos ver un corte del cerebelo. Bueno, lo vamos a localizar detrás del tronco encefálico, limitado principalmente por el occipital, y está cubierto y defendido por un repliegue de la dura madre que se conoce como tienda del cerebelo. Las funciones primordiales o principales son mantiene la postura, porque aunque estemos de pie, nuestros músculos mantienen cierta contracción, al menos algunas fibras, y eso mantiene la postura. El balance mantiene el tono muscular. Se coordina prácticamente toda la actividad motora voluntaria. También controla movimientos musculares amplios, como la motricidad gruesa y también la motricidad fina. La motricidad fina, un ejemplo sería enhebrar una aguja. Tiende a ser grande y bien desarrollado en los animales capaces de movimientos muy coordinados y finos, y su extirpación produce pérdida de la precisión y de la coordinación de los movimientos. En términos generales, ¿se imaginan ustedes cómo es que aprendemos a utilizar el cerebelo? Ven ustedes, este niño pone sus brazos para balancearse y ahí está aprendiendo a utilizar su cerebelo. El cerebelo no actuó no actúa automáticamente, tuvimos que aprender. Nosotros no nos podemos subir a un tubo, a una columna y atravesarla, pero sí un gimnasta se sube, pero ha aprendido a coordinar y utilizar mejor su cerebelo. Un pianista sabe perfectamente qué teclas tocar y está bien coordinado, y eso lo tiene que aprender. Se aprende por medio del cerebelo. Así es de que como algunos podemos ser muy descoordinados, otros mucho más coordinados, pero todo depende de cómo hemos utilizado nuestro cerebelo. Bueno, el cerebelo, filogenéticamente el arquicerebelo es el más antiguo. Tiene tres cerebelos filogenéticamente. El arquicerebelo es el más antiguo, el paleocerebelo aparece luego y por último aparece el neocerebelo. El arquicerebelo tiene la función de mantener al individuo orientado en espacio. El paleocerebelo controla los músculos antigravitatorios. Las lesiones de él causan reflejos miotácticos exagerados de los músculos de soporte. Y el neocerebelo actúa como freno para los movimientos voluntarios,
los que necesitan restricción o detención, los movimientos finos. Como mencionábamos, enhebrar una aguja, eso significa que nosotros dirigimos una aguja por medio de nuestros músculos, lo dirigimos hasta el agujerito de la aguja, pero detenemos, además, para poder hacer eso, detenemos ciertos músculos. Bueno, entonces, más anatomía. Bueno, la composición habíamos dicho nosotros que está compuesto de sustancia gris, siempre haciendo el recordatorio que la sustancia gris es el lugar donde se localizan los cuerpos neuronales. Y sustancia blanca, que allí no vamos a encontrar cuerpos neuronales, ahí solo vamos a encontrar fibras que son prolongaciones de las neuronas, prolongaciones que vienen de esos cuerpos neuronales. La mayor parte de la corteza, de la sustancia gris va a estar en la corteza. También podemos observar nosotros que el cerebelo tiene un patrón de pliegues muy especial que hace que veamos como que fueran ramas o fueran hojas, y por eso se le ha denominado árbol de la vida. Y aquí, en esta superficie que está aumentada por estos pliegues, en esta superficie es donde vamos a localizar nosotros la corteza cerebelosa. Pero también hay algo de sustancia gris en el centro. Ahí vamos a encontrar núcleos grises centrales, como vamos a ver, y la sustancia blanca a este nivel. Bueno, la sustancia gris, vamos a ver primero la parte que corresponde a la corteza cerebral. Está compuesta de 3 capas, esa corteza cerebral. Ustedes pueden ver aquí a esto se le conoce como una laminilla cerebelosa. Acá hay otra laminilla cerebelosa. Aquí está el espacio en donde se introduce la pía madre para separar las 2 laminillas cerebelosas. El centro de la laminilla cerebelosa es este. Aquí vamos a ubicar nosotros la sustancia blanca. La corteza va desde acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá. Todo esto es corteza cerebelosa, siguiendo todo ese patrón de pliegues que parecen hojas y que se conocen como laminillas cerebelosas. La sustancia gris, en este caso como corteza, va a tener 3 capas. Aquí, de una manera muy grotesca, podemos decir que todo esto que se ve claro es la capa molecular. Todo esto que se ve oscuro y granuloso es la capa granulosa. Y entre las dos, entre la molecular y la granulosa, vamos a localizar las células de Purkinje. Acá no se ven muy bien, pero apenas se logran vislumbrar acá las células de Purkinje. La sustancia blanca, que es la que está acá, va a tener axones, muchos con mielina. La mayoría vienen de las células de Purkinje, pero también ahí se van a localizar las fibras que vienen desde el bulbo o vienen desde la médula espinal o de la corteza cerebral hacia el cerebelo. Y además de las fibras, que en este caso la mayoría son axones, vamos a localizar células de la neuroglia. Bueno, aquí nuevamente tenemos para observar ese patrón que tiene el cerebelo. Aquí está la sustancia blanca. Luego se subdivide como en pequeñas hojas. Todo lo claro es el núcleo de las laminillas cerebelosas, como lo apreciamos acá, y lo que está por fuera o externamente es la corteza cerebelosa. Tiene un espesor esa corteza cerebelosa que va desde 0.5 a 1 milímetro y está formada por neuronas y por fibras. Las células nerviosas son multipolares. La
Las fibras nerviosas que se localizan ahí, la mayoría carecen de mielina, y vamos a localizar células de la neuroglia y algunos vasos sanguíneos que logran ingresar por medio de la pía madre. Bueno, aquí está la otra parte, que son los núcleos. El núcleo dentado, que es este que vemos acá como que fuera una sierra. El interpósito y el que está formado por el emboliforme y el globoso, que los observamos acá. El fastigial o tegmental del techo, que es el que vemos acá. Esos serían los núcleos de sustancia gris. El resto es sustancia blanca. Aquí están los núcleos de sustancia blanca y acá tenemos la corteza cerebelosa. Bueno, aquí tenemos ahora ya solo la corteza, es un esquema de la corteza cerebelosa. Aquí abajo tenemos el núcleo de la laminía, una parte, una pequeña porción de sustancia blanca. De aquí hasta la superficie en donde encontramos la pía madre, todo es corteza cerebelosa. Aquí podemos apreciar nosotros la capa molecular o plexiforme, que sería toda esta que estoy señalando, en donde hay muchas dendritas y hay axones y se establecen muchas sinapsis a ese nivel. Aquí tenemos la capa más profunda pegada a la sustancia blanca, que es la capa granulosa, precisamente por el aspecto que tiene de granulosa. Y acá tenemos, entre la molecular y la granulosa, tenemos la capa de células de Purkinje. Vean el tamaño de estas neuronas. La capa granulosa tiene cierto color amarillento, rojizo, pero también muy oscura. Y la molecular o plexiforme tiende a ser de color gris claro. Aquí vemos una parte nada más, ya no vemos la sustancia blanca que estaría hasta abajo, solo vemos acá la granulosa, la molecular o plexiforme, la capa de células de Purkinje, las dendritas de las células de Purkinje que se arborizan acá como, yo siempre pongo como ejemplo los cuernos de los renos, así más o menos se van arborizando las dendritas dentro de la capa molecular, el axón es descendente, va hacia la sustancia blanca. Pero aquí ya podemos apreciar de una mejor manera las tres capas, granulosa, células de Purkinje y molecular o plexiforme. Bueno, aquí tenemos la laminía cerebelosa. Separando una laminía de otra hay pía madre. Aquí estaría otra laminía cerebelosa, acá hay otra laminía cerebelosa. El centro que vemos acá corresponde a la sustancia blanca y todo lo que rodea a la sustancia blanca es sustancia gris, corteza cerebelosa. Y entonces la corteza cerebelosa, aquí observamos nosotros la capa granulosa, la capa de células de Purkinje y la capa molecular o plexiforme. Lo mismo acá, granulosa, células de Purkinje, molecular o plexiforme. Granulosa, células de Purkinje, molecular o plexiforme. Bueno, veamos ahora las neuronas que se localizan en esa corteza cerebelosa. Estas se clasifican de diferente forma, pero las primeras que vamos a ver son las grandes, estas que vimos acá, las que se ubican entre la molecular y la granulosa, que son las de Purkinje. Estas se clasifican por la dirección del axón como descendentes. Eso quiere decir que el axón no va hacia la superficie, sino va en dirección del centro de la laminía hacia la sustancia blanca. Por eso se llaman de axón descendente. Luego tenemos las horizontales. Estas son estrelladas, son profundas,
se conocen también como de Cajal o células con cesto o células en cesto. Estas células también se ubican allí en la corteza cerebelosa, en la capa molecular, pero su axón no es ni ascendente ni descendente, es horizontal. En un momento vamos a ver cómo va la dirección del axón. Luego tenemos los granos, que son las neuronas más pequeñas que tienen axón ascendente. Esto quiere decir que va desde la granulosa hacia la superficie. Por eso se denominan ascendentes. Y por último tenemos neuronas de axón variable, que son las Golgi tipo 2, que tienen axón corto, entonces, que tienen axón variable. Algunas van hacia la superficie, otras hacia la parte profunda, otras haciendo un axón horizontal. Son de axón variable. De estas células solo hay una que no tiene grumos de Nissl, que son los granos, son las neuronas más pequeñas de nuestro cuerpo. Apenas llegan a medir 4 micras de diámetro. Estas no tienen grumos de Nissl. El resto sí tienen grumos de Nissl. Bueno, ¿dónde se van a situar las estrelladas profundas? Se van a situar en la molecular. Las estrelladas superficiales también se van a ubicar en la molecular. Las de Purkinje forman una capa. Y la capa granulosa, pues ahí vamos a encontrar los granos y las células Golgi. Vamos a ir describiendo cada una de estas células. Bueno, antes vamos a retornar acá, hasta acá, hasta acá. Las estrelladas superficiales se van a localizar acá. Las estrelladas profundas o en cesto de Cajal se van a ubicar acá. Esas tienen axón horizontal. Las de Purkinje forman esta capa, su axón es descendente. Los granos y las células Golgi se van a ubicar en esta capa granulosa. Bueno, vamos a ver primero las estrelladas superficiales. Están en el tercio externo de la capa molecular. Bueno, si uno pudiera dividir en tres, en el tercio externo serían el más superficial. Tienen forma variable, regularmente poligonal y algunas fusiformes. Vamos a encontrar que son menores, son pequeñas, son menores que las de Cajal o las de cesto y las de Purkinje. Y sus dendritas van en todos sentidos. Su axón es corto, fino y de dirección variable. En la molecular, las estrelladas profundas, que también se llaman de Cajal o con cesto, están en el tercio interno. Eso quiere decir que están en el tercio que está próximo a las células de Purkinje. Estas tienden a ser estrelladas o poligonales, ya miden de 10 a 20 micras. Tienen poco citoplasma, con grumos de Nissl, pero lo más importante es que su axón es horizontal. Ese axón emite colaterales ascendentes y descendentes. Y las colaterales descendentes son las que hacen contacto de alguna manera con el cuerpo de las células de Purkinje y le forman una especie de cestos, como que lo estuvieran sosteniendo. Por eso se les llama, se les conoce como estrelladas profundas de Cajal o en cesto. Aquí la tenemos. Vean las dendritas en todas direcciones y el axón, que no lo logramos visualizar acá, sería en dirección horizontal. Las células de Purkinje, ya vimos dos en la capa, las que están en la capa molecular o plexiforme. Las células de Purkinje son las más grandes ahí en la corteza cerebelosa. Están entre la molecular y la granulosa.
Tienden a ser ovoides o piriformes, están algo aplanadas como está aplanada una lenteja. El tamaño es de 50 a 60 micras, 30 de ancho y 25 de espesor. Tienen abundante citoplasma, se logran ver tonofibrías, los grumos de Nissl. Solo el núcleo mide de 10 a 15 micras. El axón es descendente, prácticamente podemos asegurar nosotros que es la única fibra o la única vía eferente que tiene el cerebelo. Todas las respuestas que el cerebelo envía van a correr por medio de los axones de las células de Purkinje. Recuerden, aferir quiere decir llegar. Hay fibras que llegan y que llevan información a la corteza cerebelosa, pero hay fibras que salen de la corteza cerebelosa. Eferir quiere decir salir, entonces estas llevan impulso nervioso hacia afuera de la corteza cerebelosa. Aquí la podemos observar. Esta es la célula de Purkinje, vean la forma que tiene, aquí está el núcleo. Aquí arrancan las dendritas, aquí hay 3 ramificaciones, pero esas 3 ramificaciones se convierten en cientos de ramificaciones dentro de la capa molecular. Luego podemos ver que están formando una capa y por último lo que no logramos apreciar aquí sí se insinúa el axón. El axón desciende y va hacia la sustancia blanca. Pasemos ahora a las células más pequeñas que son los granos porque apenas miden 4 a 6 micras. Casi sí, esas sí van a ser por lo regular poliédricas. Es la célula más abundante, de hecho se ve arenoso, granuloso, es esa zona donde están los granos. Tienen muy poco citoplasma, ya habíamos dicho que no tienen grumos de Nissl. Y las dendritas son de 3 a 6 dendritas que se arborizan dentro de la capa granulosa. Se relacionan principalmente con fibras que llegan al cerebelo, que son las fibras musgosas, y con ellas, además del axón de las células Golgi, van a formar una estructura que se conoce como glomérulo cerebeloso. Glomérulo porque es una madeja de fibras que se establece en ellos. Y vamos a encontrar que las dendritas terminan con pequeñas expansiones digitiformes que se les denominó manos de los granos. Las manos de los granos más la fibra musgosa más los axones de las células Golgi van a formar esta estructura que mencionamos nosotros que se llama glomérulo cerebeloso. El axón es ascendente. Eso quiere decir que se dirige a la superficie de la corteza cerebelosa y ya dentro de la corteza cerebelosa se divide en T y conforma una fibra horizontal. Hace sinapsis con muchas células de Purkinje. Bueno, aquí están todos los granos. Bueno, las células Golgi tipo 2, estas están también en la capa granulosa, son estrelladas, algunas poligonales, son un poco más grandes que los granos, tienen dendritas abundantes, algunas llegan hasta la capa molecular. El axón es grueso y de dirección variable, puede ser ascendente, descendente, y forman circuitos convergentes. A estos se les llama nidos por superposición con complexos de fibras nerviosas y ahí entran a formar lo que es el glomérulo cerebeloso. Aquí los tenemos, alguna de estas fibras será el axón. No logramos identificar exactamente el axón y dendritas que están dentro de la capa granulosa. Bueno, las vías aferentes, las que llegan a la corteza cerebelosa. Las vías aferentes
están conformadas por dos tipos de fibras. Las fibras musgosas, que vienen de 3 sitios, desde la médula, que serían entonces espinos cerebelosas, del puente o protuberancia, que son las pontos cerebelosas, y desde el vestíbulo, que serían las vestíbulos cerebelosas. Las otras fibras son las trepadoras. Tienen varios orígenes, en la oliva, en los núcleos cerebelosos, y se cree que son recurrentes de las mismas células de Purkinje, pero regularmente podemos asegurar que vienen de los núcleos cerebelosos. Las fibras musgosas llegan a la sustancia blanca, donde se bifurcan en 2 o 3 generaciones, le da origen a 20 o 30 más pequeñas fibras, y van a conformar, van a hacer sinapsis con las manos de los granos y con el axón de las células Golgi para constituir los glomérulos. Lógicamente, lo que sucede ahí en el glomérulo, el grano lo lleva hasta la capa molecular o plexiforme. Las trepadoras son un poco más gruesas, se dirigen directamente a las células de Purkinje, las rodean y hacen sinapsis con fibras en cesta de Cajal y con estrelladas superficiales, y además con las dendritas de las células de Purkinje. Bueno, hay algunas colaterales retrógradas que hacen contacto con las células Golgi 2. Eso quiere decir que pueden descender algunas y pueden hacer sinapsis con las Golgi 2, pero regularmente no sucede eso. Van directamente a la capa molecular o plexiforme. Las vías eferentes, eso quiere decir las que sacan impulso nervioso, son los axones de las células de Purkinje y van hacia los núcleos cerebelosos. Aquí podemos ver una laminía. Miren, tenemos que comprender que las laminías tienen varias dimensiones. En el microscopio solo apreciamos dos dimensiones, pero aquí está la laminía cerebelosa. Aquí tendríamos nosotros la sustancia blanca. Todo lo que está rodeando a la sustancia blanca es la corteza cerebelosa. Esto es muy esquemático. Aquí está la capa granulosa. Aquí tenemos la capa de células de Purkinje y acá tenemos la capa molecular o plexiforme. Vean ustedes las células de Purkinje. Tienen una parte más amplia y tienen una parte aplanada, por eso se ven las fibras así. Porque aquí el corte es diferente a este donde está cortada transversalmente la laminía cerebelosa. Vean las dendritas cómo se arborizan dentro de la capa molecular o plexiforme. Y vean los axones van en dirección de la sustancia blanca. Es la única vía eferente. Aquí apreciamos las células superficiales, estrelladas superficiales. Y acá podemos apreciar nosotros, en esta porción podemos apreciar la célula en cesta de Cajal. Esta célula en cesta de Cajal, vean ustedes que tiene un axón que corre en sentido horizontal, pero está perpendicular a la laminía, como podemos apreciar. En este corte transversal se logra ver, pero en este corte solo veríamos los puntitos de esas fibras. Vean cómo desciende y le conforma una cesta a las células de Purkinje. Aquí lo mismo, acá lo mismo. Luego tenemos acá las otras células. Aquí están los granos. Aquí asciende el axón hacia la capa molecular y a diferentes niveles se divide y se conforma una fibra horizontal, pero tiene diferente sentido. Miren, este va longitudinal a la fibra
y este va paralelo a la superficie, pero solo se logra apreciar cuando el corte es transversal en la laminilla. Aquí tenemos las células Golgi. Las células Golgi tiran sus dendritas hacia acá. Y aquí tenemos el axón de las células Golgi con las manos de los granos y la fibra musgosa. Conforman esta estructura que se conoce como glomérulo. Pasamos ahora a la neuroglia. Como es tejido nervioso, tiene que tener células de la neuroglia. Aquí vamos a encontrar macroglia o macroglia protoplasmática. Es muy abundante en la capa granulosa, pero es de tipo especial las células que están a la par de las células de Purkinje. Aquí se denominan células de Berman o se llaman epiteliales de Cajal. Bueno, el cuerpo ocupa la parte profunda de la molecular. Sus prolongaciones van hacia la superficie, llegan hasta la pía madre y algunas terminan en horquilla, solo 2 prolongaciones, otras en escoba con muchas prolongaciones y otras con 3 o 4 que sería en candelero. Se relacionan más que todo con las células de Purkinje. Ahorita las vamos a ver. La oligodendroglia es más abundante en la sustancia blanca porque es la que forma mielina y la sustancia blanca tiene mielina. Casi no hay en la capa molecular, ausentes en el tercio externo, raras en el tercio medio, pero sí hay en la sustancia blanca. Y por último, que también tenemos células de la microglia. Bueno, cuando vamos a ver un esquema de los circuitos cerebelosos, al menos 2 circuitos porque hay muchos más, pero para que el cerebelo funcione, lógicamente tiene que recibir información y esa información que llega por impulsos nerviosos que van desde nuestros tendones, de la parte de las rodillas, de nuestros músculos, que permiten la coordinación nuestra, llegan a la corteza cerebelosa, es procesado eso ahí y sale una respuesta por medio del axón de las células de Purkinje. Los circuitos se establecen con las fibras musgosas y trepadoras, que son las vías aferentes. Vamos a encontrar que todos de alguna manera convergen en las células de Purkinje. Y las células de Purkinje algunas veces tienen acción inhibidora y en otras no es inhibidora, sino es estimulante más que todo, o estimuladora. Bueno, esto es muy esquemático, hay un gran circuito, pero en ese gran circuito intervienen las fibras musgosas. Las fibras musgosas ya dijimos que van a la capa granulosa. Hacen sinapsis con los dedos de las manos y con el axón de las células Golgi. Allí constituyen el glomérulo cerebeloso y por medio del axón de los granos que llegan a la molecular plexiforme y se dividen en T a ese nivel, hacen sinapsis con las células de Purkinje, con las células de Cajal. Luego las células de Purkinje estimuladas envían un impulso nervioso como respuesta y así se establece el gran circuito. Veámoslo acá. Aquí tenemos la corteza cerebelosa, no tenemos las capas, solo tenemos representadas algunas fibras y algunas células, pero aquí en color verde vemos las fibras musgosas, llegan a la molecular o plexiforme. Aquí está una célula Golgi, este es el axón de la célula Golgi, está más arborizado, pero aquí están las manos de los granos. Aquí se establece el glomérulo. Luego esto pasa al cuerpo del grano, el impulso asciende a la capa molecular, se pone en contacto con
las células de Cajal que van a diseminar en otro sentido el impulso nervioso, y la respuesta va por medio de las células de Purkinje. A eso se le conoce como gran circuito cerebeloso. Se dice que todas las respuestas muy generales corresponden a este tipo de circuito. Por ejemplo, una respuesta muy general es cuando aprendemos a caminar. Después caminamos nosotros y ya no estamos pensando dónde poner el pie, cómo me balanceo, hacia dónde hago los músculos para no caer. Y ya no lo pensamos, pero entran en funcionamiento muchos músculos, los del tronco, los brazos, las piernas, el pie. Entonces esa es una respuesta generalizada. Nosotros aprendemos por medio de todas estas fibras o de este circuito, aprendemos a caminar. Aparte tenemos el pequeño circuito, que está por medio de una fibra trepadora. Esta llega directamente a las dendritas de las células de Purkinje y el impulso sale por medio de un axón de una de las células de Purkinje. Esto lo aprendemos también nosotros. Ya habíamos dicho que hay movimientos coordinados muy finos, como les decía, enhebrar una aguja o tocar cierta estructura, pero muy específicamente, y entonces a eso se le llama coordinación fina, y está más que todo representado por estos circuitos. Y hay una combinación de todos estos. Hay una combinación, como mencionaba yo, escribir en un teclado tiene una parte generalizada y tiene una parte muy fina, pero al menos explicamos estos dos circuitos que se establecen. Aquí está la fibra trepadora, aquí no aparece, pero se enrolla acá, se abraza acá, como muchas mujeres que son trepadoras, abrazan al hombre, pero llega acá a las fibras, a las dendritas, y el impulso nervioso sale por medio del axón. Este es el pequeño circuito cerebeloso. Bueno, por último solo vamos a mencionar la otra parte de la sustancia gris, que recuerden que aquí en estos núcleos hay neuronas, hay neuroglia y hay fibras también. Bueno, la sustancia blanca, que es lo último que vamos a ver, es la parte central, más voluminosa, es el centro de las laminías, y está formado solo por fibras que la mayoría son con mielina. Ahí vamos a encontrar también células de la neuroglia, lógicamente. Hay mucha oligodendroglia, que es la que forma la mielina. Vamos a encontrar macroglia, es la de tipo fibroso la que predomina. En la sustancia gris predomina la macroglia o macroglia protoplasmática, y en la sustancia blanca la fibrosa. Y también tenemos microglia, que son células que son parte de la neuroglia, o así se ha decidido, pero su origen es totalmente diferente, porque vienen de las mismas células que le dan origen a los macrófagos. Estas células, aunque son pequeñas, son fagocitos también. Bueno, aquí hay un esquema, aunque tiene un error. Bueno, este esquema, los que logramos recibir nosotros clases con el doctor Luis Figueroa, es un esquema del doctor Luis Figueroa y del doctor Sosa Galicia, que fueron nuestros maestros ya desaparecidos, pero ellos hicieron este esquema para representar, por eso aparece aquí esquema del doctor Luis Figueroa, para representar el pequeño circuito y el gran circuito. Aquí viene una fibra musgosa, hace sinapsis con el axón del grano. Aquí está la dendrita, las manos de los granos, se constituye el glomérulo. El impulso asciende y se distribuye por esta fibra horizontal, que es parte del axón del grano,
hacia todas las dendritas de las células de Purkinje. Al mismo tiempo, las células de Cajal también hacen sinapsis y difunden otra parte horizontalmente. Y la respuesta está dada por axones de las células de Purkinje. El pequeño circuito lo vemos acá. Lo apreciamos acá. Aquí está la fibra trepadora. Se trepa en la célula de Purkinje, le toma las prolongaciones, procesa eso la célula de Purkinje y emite una respuesta. Una sola célula, una sola fibra trepadora, pequeño circuito. Estas son las células especializadas de la neuroglia, de la macroglia, que llaman células de Berman, pero que debiera de estar, este cuerpo de la neuroglia debiera de estar acá a la par de las células de Purkinje. Pero pueden apreciar ustedes acá terminan cerca de la pía madre, en escoba o en horquilla o algunas en candelabro. Bueno, por último vamos a hablar de los plexos coroides o plexos coroideos. Los plexos coroideos vamos a encontrar uno en cada ventrículo cerebral. Hay uno para los dos ventrículos laterales, uno para el tercer ventrículo y uno para el cuarto ventrículo. Todos tienen la misma estructura. Embriológicamente se dice que vienen de un elemento que se llama tela coroidea. Recuerdan que, o vamos a ver eso más detenidamente cuando veamos embriología del sistema nervioso, que es la tela coroidea. Pero la tela coroidea está formada por células que tapizan las cavidades que hay a nivel del sistema nervioso central, por células, estas que vemos acá, neuroepiteliales, y por tejido conjuntivo laxo. Entonces se proyectan hacia el interior de los ventrículos, tienen vasos en el tejido conjuntivo, vamos a encontrar capilares sanguíneos y rodeado ese tejido conjuntivo por este epitelio coroideo. Muchas veces encontramos pequeños depósitos de minerales que alrededor de un núcleo se van depositando y se conocen como depósitos calcáreos. Bueno, para conformarse es la pía madre vascularizada, la que se empuja al epitelio ependimario que reviste los ventrículos y de esa manera se forma esa estructura con pliegues complicados. Los pliegues o el epitelio tiene muchas microvellosidades que dan hacia el interior y el centro tiene muchos capilares, muchos vasos sanguíneos, principalmente pequeñas arteriolas y capilares. Hay una trama de capilares muy densa a ese nivel y hay un ultrafiltrado que se produce desde esos capilares, atraviesa el epitelio ependimario para filtrarse y conformar lo que es el líquido cefalorraquídeo. Bueno, el epitelio coroideo es muy especializado. En la superficie parece epitelio, como lo vemos acá, un epitelio cúbico parece, pero hacia el tejido nervioso tiene prolongaciones, por eso parecen células gliales y parece epitelio, por eso se llama muchas veces glioepitelio ependimario. Su núcleo es central y tiene microvellosidades acá en la superficie. Aquí está muy esquemáticamente el epitelio, el tejido conjuntivo laxo, los vasos capilares abundantes a ese nivel. Este es uno de los ventrículos. El de acá se produce el líquido cefalorraquídeo y se va depositando a este nivel.
Muchas veces hay depósitos calcáreos también acá dentro del tejido conjuntivo. Aquí tenemos uno de los ventrículos. Aquí estaría el líquido cefalorraquídeo. Aquí podemos ver los plexos coroideos con su epitelio ependimario. Más o menos se producen de 14 a 35 mililitros cada hora. De tal manera que se sustituye totalmente el líquido cefalorraquídeo 4 veces al día. El líquido cefalorraquídeo circula y por medio de algunos agujeros y de otros elementos pasa al espacio subaracnoideo y es reabsorbido en los senos venosos. Encontramos el líquido cefalorraquídeo entonces en todo lo que son los ventrículos y recubriendo la médula espinal y recubriendo la médula espinal en el espacio subaracnoideo y también a este nivel en el espacio subaracnoideo. Solo vamos a mencionar algunas cosas importantes del líquido cefalorraquídeo. Histológicamente es muy poco lo que tiene el líquido cefalorraquídeo, sin embargo, eso también es importante. Tiene algunos leucocitos. Los leucocitos regularmente pueden ser linfocitos, pero solo 3, 2, 3, mucho ya 4 por milímetro cúbico. Vamos a encontrar que tiene proteínas y regularmente es de 15 a 45 miligramos por cada 100 mililitros. Glucosa de 50 a 75 miligramos por 100 mililitros, menos que lo que encontramos a nivel sanguíneo. Y cloruros 120 a 130 nanomoles por litro. De tal manera que estos elementos son importantes. Nosotros podemos extraer líquido cefalorraquídeo ingresando en la columna vertebral y llegando al espacio subaracnoideo y extrayendo en la última porción de la columna, porque no podemos hacerlo en la parte dorsal ni en la cervical, es en la última porción lumbar donde podemos extraer, porque ahí no hay directamente médula, y entonces podemos extraer el líquido cefalorraquídeo. Lo primero que vemos es que cuando salen las gotitas por medio del trocar que introducimos, bueno, primero medimos la presión, ¿verdad? Porque la presión es importante, de 10 a 20 centímetros de agua, y también vemos el aspecto que es cristalino como agua de roca, así se menciona. Luego se manda a analizar si hay aumento de proteínas, si hay disminución de proteínas, si hay menos glucosa. Regularmente las bacterias consumen glucosa. Si hay aumento de proteínas podemos sospechar de otros elementos como alguna neoplasia y si hay leucocitos abundantes, entonces sabemos que hay una infección a ese nivel. También se puede hacer un frotis, ese frotis teñirlo y verlo microscópicamente y ver si no hay células malignas. Hay mucho que se puede hacer estudiando células malignas o bacterias, ¿verdad? O leucocitos abundantes que nos dirían que hay una infección. Bueno, el líquido cefalorraquídeo está flotante, es un amortiguador tanto de la médula como a nivel encefálico. Transporta algunos nutrientes y también compensa los cambios en el volumen de la sangre a nivel intracraneal. Bueno, ¿dónde se forma el líquido cefalorraquídeo? Pues se va a formar, como habíamos mencionado, en los ovíos de capilares y en los cuerpos coroideos. Ahí se va a formar. Es secretado en los cuerpos coroideos, pasa a los ventrículos y por último se reabsorbe eso y pasa a nivel
sanguíneo por medio de unas estructuras que se llaman vellosidades aracnoideas, que ingresan, son proyecciones del aracnoides que ingresan a los senos venosos que hay a nivel encefálico. Regularmente a nivel de la hoz del cerebelo están estos senos venosos y ahí se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Cuando hay algo que impida esa circulación normal, entonces estamos ante los casos de hidrocefalia. Bueno, hasta ahí concluimos el día de hoy con cerebelo y plexos coroides. Los insto a que sigan estudiando. Este tiempo esperamos que vaya a pasar. Quizás cuando retornemos no todo va a ser igual, cuando retornemos a las clases formales, pero espero, como siempre les digo, que estén bien y que les sirva de ayuda estas clases.